introducción, repaso, vimos mediante el contexto histórico algunas características en las que se escribe la carta, las condiciones tan difíciles por las que estaba pasando la iglesia del Señor y sobre todo el impacto que causó y sigue causando y seguirá causando esta carta en las iglesias, en muchas personas, transformando vidas de personas, como lo hemos visto a lo largo de la historia, personas que fueron grandes siervos del Señor en la expansión del reino y la expansión del evangelio. Y pues hoy vamos a retomar el capítulo 16, hermanos. Vamos a dar gracias a Dios, por favor. Vamos a ponernos de pie, por favor, puestos de pie, y vamos a orar a nuestro Padre. Señor, gracias, Padre, por tu palabra, preciosa, Señor, tu palabra, que nos llena, que nos edifica, que nos instruye, nos redarguye, nos reprende, nos exhorta, nos hablas, Señor, siempre con el amor que va implícito en tu palabra, Señor. Ayúdanos a poder ver siempre de esta forma, Señor, todo lo que encontramos en la Biblia, Señor, porque es para nosotros, porque es el manual para nuestras vidas, Señor, de cómo poder buscar siempre glorificarte y por añadidura las bendiciones que tienes para nosotros mediante todas tus promesas que ahí encontramos, Señor. Gracias por este tiempo, por este mensaje. Guíame en el precioso nombre de Jesús, te lo ruego. Amén. 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 Tomen su lugar, hermanos. Capítulo número 16 de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en donde nos dice, y como les decía la semana pasada, encontramos los primeros 15 versículos de saludos de parte de Pablo a un número importante de personas. ¿Cuántas personas dijimos? 26 personas son mencionadas con detalle, son saludados por el hermano Pablo, el apóstol Pablo. Y mencionando algo interesante, leía nuestro hermano Jonathan hace un momentito acerca de las virtudes, ¿verdad? Que para eso estamos, para mencionar y mostrar las virtudes del Señor. Indudablemente vemos aquí virtudes de nuestro Señor Jesucristo a través de las vidas de estos hermanos que Pablo sabía, aún sin conocer a muchos de ellos, sabía la forma en que ellos habían estado trabajando, glorificando al Señor con su trabajo, con sus propias vidas. Y ahí empieza el primer versículo, que dice Romanos 16:1, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, una iglesia ubicada en Corinto, desde donde se escribe la carta. Y hermanos, aquí quiero detenerme un poquito, porque así como inicia el apóstol en este pasaje, y que a veces, hermanos, es muy común, la verdad, porque yo en algún momento llegué a hacerlo cuando tuve la oportunidad de leer la Biblia, me refiero en mi inicio como creyente en el Señor, que me dio la oportunidad de leer la Biblia completa, de Génesis a Apocalipsis, pero realmente en los libros del Antiguo Testamento, donde hay páginas completas de descendencias y de nombres, y bueno, le avanzaba ahí tantito, como que decía, ¿para qué leo tantos nombres y nombres y nombres? Y aquí pareciera algo similar, hermanos. En capítulo 16, estos 15 versículos, habla de nombres de personas y personas, y no dudo que tal vez pudieran decir el que esté leyendo Romanos y que quiera seguir con 1 Corintios, diga, bueno, esto creo que pues para qué me lo salto y me voy a 1 Corintios capítulo 1. Pero, hermanos, en verdad quiero que disfrutemos, como yo he disfrutado estos pasajes, porque tiene una historia realmente cada uno de estos personajes, y cuando nos dedicamos o nos proponemos a estudiar con profundidad una pequeña porción de la Biblia, nos damos cuenta y nos encontramos con cuántas grandes cosas, hermanos, tiene ahí en un contexto histórico, un trasfondo que el Señor permitió a través de sus siervos escribir de esta forma, con el propósito que hoy pudiéramos nosotros conocer qué hay detrás de todo lo que escribe los siervos del Señor inspirados por Él. Yo creo que nuestro hermano Jonathan, que lleva ya un buen tiempo estudiando Primera de Pedro, ¿verdad, hermano?
se ha encontrado en este tipo de emociones, porque es emocionante, hermanos, leer y descubrir y decir, increíble cómo tiene una perfecta concordancia la Biblia y cómo habla de detalles y cosas históricas, y es lo que ahí nos atrapa en un momento. Ojalá, hermanos, esta es la invitación que hacemos para que leamos la Biblia de esta forma, y qué bueno que los jóvenes están aprendiendo este método, porque es realmente una especie de enseñanza que hasta que no les es mostrada cómo deben leer y estudiar la Biblia, es cuando realmente disfrutamos y vemos de una forma diferente. Ya no nada más leerla por leerla, sino una forma diferente la Biblia, y es donde nos detenemos y no podemos avanzar porque realmente es mucha la información que contienen unos versículos ahí, muy especial información. Entonces, quiero detenerme aquí en Febe, que es la única hermana realmente que Pablo literalmente está recomendando con toda atención, y es quien lleva y entrega la carta a la iglesia en Roma. Hermanos, una recomendación, dice, os recomiendo además a la hermana Febe. ¿Quién ha necesitado una carta de recomendación para un empleo? Yo creo que en algún momento se les han requerido, ¿verdad?, en sus trabajos, en el posible trabajo que pudieran estar aspirando. Hoy en día piden 2 o 3 cartas de recomendación porque requieren al menos poder saber con quién dirigirse en caso de que esta persona falle, esta persona llegue incluso a cometer algún delito, cualquier cosa. Y otra pregunta sería también, y si se les dificulta conseguir cartas de recomendación, pues habría que analizar las razones por las que nadie me quiere extender una carta de recomendación, ¿verdad? Más si somos cristianos, pues debiera haber esa facilidad, pero si no es así, algo estaría pasando, porque nadie quiere comprometer pues su palabra, su nombre, su firma, su prestigio incluso. Pero dice aquí Pablo sin ningún problema que recomienda a la hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Como les decía, Cencrea es un puerto influyente allí marítimo, en donde daba exactamente dirección al oriente, hacia Asia. Entonces llegaba muchísima gente todo el tiempo. Y también es interesante que Pablo dice que es una diaconisa esta hermana. Y diaconisa o diácono es servidor, ese es el significado realmente de diácono o diaconisa, servidor. Y también es muy interesante ver cómo es el único pasaje en toda la Biblia donde se menciona a una mujer con este término o título de diaconisa. No encontramos en otro lado que se haga referencia a una mujer como diaconisa, aunque sí encontramos infinidad, para la gloria de Dios, de mujeres que sirvieron al Señor. Se cree que Lidia también en Hechos de los Apóstoles llevaba a cabo esta labor, y muchas otras mujeres indudablemente de diaconisas. Y hermanos, realmente solo dice Pablo, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. No dice por qué hace esto, por qué ha realizado esto, por qué viene realizando esto. Dice otros detalles en el versículo 2, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ha ayudado a muchos y a mí mismo. Ha ayudado a muchos. Eso es algo que Pablo tiene muy presente respecto de Febe. Entonces, realmente aquí no especifica las características o cualidades de una diaconisa, de una sierva, un siervo del Señor, una mujer en este caso, pero realmente a Timoteo sí le especifica cuando le da sus recomendaciones en su segunda carta, en su primera carta a Timoteo. Y vamos a ver, hermanos, dice en el capítulo 3 de primera de Timoteo, vamos a buscarlo por favor, porque quiero que veamos este pasaje y nos imaginemos de lo que Febe venía realizando ya por mucho tiempo, al grado tal de que ahora es recomendada ampliamente por el apóstol Pablo en su carta a los romanos. Dice el versículo primero del capítulo 3 de primera de Timoteo:
Palabra fiel, dice el apóstol. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, es decir, agresivo o impulsivo, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y dice entre paréntesis, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, es decir, un principiante o aprendiz. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Aquí específicamente dice para los obispos. Pero que continúa diciendo, ¿verdad? El versículo 8, requisitos de quiénes? De los diáconos. Los diáconos asimismo, ¿qué, hermanos? Los que asimismo anhelan diaconado, ¿no? Arriba decía, si alguno anhela obispado, acá ahora dice, asimismo, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, es decir, sin fingimiento, sin hipocresía o falsedad, esto es sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Esto respecto a los requisitos para los diáconos. Luego el versículo 11, hermanos, ¿de quién está hablando aquí ahora? Las mujeres, asimismo que viene ligando estos versículos, ¿verdad? Los diáconos, asimismo, igual que los obispos. Las mujeres, asimismo, ahora igual que los diáconos y los obispos. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, es decir, no mentirosas, no hipócritas, no desleales, que es el significado o sinónimos de calumniadoras, sino sobrias, es decir, templadas, fieles en todo. Y continúa diciendo acerca de los diáconos sean maridos, nuevamente, enfatiza Pablo, maridos de una sola mujer, que otra vez dice, gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, vemos que en primer lugar presenta los requisitos para los que anhelan o aspiran ser obispos o ancianos, como nuestra iglesia. Después para los que desean ser diáconos. Y de manera implícita en el versículo 11 se considera a las mujeres que podríamos pensar que son las esposas de los diáconos, ¿verdad? No podemos pensar en apartarlas de sus esposos. No podemos decir, bueno, él es diácono, pero su esposa no, ella no le apoya, no reúne requisitos. Esto es en automático, hermanos, porque si no realmente, si son una familia, pues no podrían ejercer un diaconado. Aunque no solamente hablamos de mujeres casadas, hay muchas hermanas también, y lo puedo decir aquí en nuestra iglesia, que llevan estas funciones, aún sin ser reconocidas de manera oficial ante una iglesia, pero sabemos y podemos identificarlos, y eso es lo bueno y lo precioso de una iglesia como la nuestra, por ejemplo, en donde no hay imposiciones de hermanos o hermanas, sino que la iglesia los identifica de una manera natural, de una manera sin que haya situaciones de votación, que no debe existir las votaciones o la democracia en una iglesia, sino que simplemente es por su servicio, es porque el Señor los ha preparado y porque el Señor así lo quiere. Y hay bendición, hermanos, hay mucha bendición en todo esto. Y ahora, retomando el pasaje, vemos que Febe, que significa brillante o radiante. Febe, además de que está bonito el nombre, ¿no?, de Febe, pues significa brillante o radiante, y que se piensa que ella a lo mejor no era judía, porque brillante o radiante hacía alusión este nombre a la diosa de ese tiempo, la diosa Diana, que adoraban los paganos, y se piensa que los judíos nunca usaban nombres de este tipo de nombres que hacía alusión a las diosas o dioses de los griegos en este tiempo. Entonces se piensa que Febe pudo haber sido una mujer gentil y no necesariamente judía, por el nombre que ella llevaba. Pero es ampliamente recomendada, pues es diaconisa de la iglesia
de Cencrea y ha ayudado a muchos, incluido yo, dice Pablo. Hermanos, ¿cuántas Febes tenemos en nuestra iglesia? ¿Quién quiere ser una Febe aquí en nuestra iglesia? Es un anhelo, hermanos, que ojalá muchas mujeres jovencitas, solteras, quienes no cuentan con su marido, con un esposo por las razones que hayan sido, pero que ahora tienen una vida entregada y consagrada al Señor, puedan aspirar y tener este deseo de ser así como estas ejemplares mujeres del Señor que encontramos aquí en la Biblia. Y qué agradable, hermanos, en verdad es ver a las hermanas cuando sirven con tanto amor en la iglesia, cuando sirven con este deseo, sin esperar nada a cambio, como dice también la palabra de Dios. Y aquí, hermanos, también es importante mencionar que en la Biblia no encontraremos tampoco nunca el cargo o título de anciana o pastora respecto a un cargo de liderazgo en la iglesia. No lo hay, no existe una anciana que diga, si alguna mujer anhela ser pastora o anciana, con las características que implica ser un anciano o pastor, pues no existe, solo diaconisa únicamente. Y entonces, hermanos, si asistes a una iglesia a donde la que te recibe es la pastora y le dicen pastora, o la que va a presidir el servicio es la pastora, aléjate, hermano, y cuéntaselo a quien más confianza le tenga. No lo anden contando, simplemente oren por esta iglesia y ya mejor no regresen a esa iglesia, porque no existe tal cosa, hermanos. Hay pastores, obispos, diáconos, diaconisas, y las mujeres, claro que sí, son usadas por el Señor para enseñanza entre grupos de mujeres o enseñanza para los niños, es y será de bendición. Entonces, ahí está la alerta, hermanos. Y el versículo 2 que dice, capítulo 16, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de ustedes, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo, dice Pablo. Hermanos, Pablo continúa tomándose aquí tiempo para seguir recomendando a Febe. Ella servía en una iglesia, específicamente, no dice nada más es diaconisa porque tiene algunas funciones, sino servía en una iglesia que era, como les decía, el puerto que daba al oriente de Corinto, de donde se escribe esta carta, un puerto con influencia económica y como cualquier otro puerto, llegaba mucha gente de diversos lugares. Y aquí quiero que vayamos pensando en cuál pudo haber sido principal labor de Febe, allí donde ella vivía, en su entorno, siendo una creyente de Cristo Jesús y una mujer servicial. Pudiéramos imaginarnos, pero Pablo la recomienda y la presenta como una mujer estable y servicial al afirmar que es diaconisa. No tiene duda el apóstol, y tenía responsabilidades y también ministerios importantes. Dice Pablo, denle una bienvenida en el Señor que sea digna de los santos. Esa es la preocupación, la urgencia de Pablo por recomendar a Febe, y la pone en primer lugar, y bríndenle cualquier ayuda que pudiera necesitar, pues ella ha sido de ayuda a muchos. Entonces, entendiendo de dónde procedía Febe, y de acuerdo, les decía hace un momento, se piensa que al igual que Lidia, de Hechos capítulo 16, Febe era una cristiana con recursos económicos, en la cual Pablo se apoyó muchas veces para poderle enviar ayuda. Hermanas, personas que llegaban a este puerto, nuevos creyentes en el Señor, y Febe, muchos coinciden en que la hospitalidad era su principal virtud de Febe, el servicio a través de la hospitalidad. Y hermanos, pensaba en algo para aquellos hermanos que comúnmente por sus trabajos viajan a otros países o viajan a otros lugares aquí en nuestro propio país. Siempre llegar a un lugar, y yo creo que Dafne lo experimentó ahora que estuvo en Europa, tal vez lugares que uno nunca había conocido, y más si se va solo, pues siempre yo creo que el que alguien se acerque, el que alguien le brinde ayuda, el que alguien esté ahí cerca, pues siempre va a hacer toda la diferencia, ¿no? Si hay nerviosismo, hay inquietud, hay pues muchos sentimientos ahí de no saber ahora para dónde moverme, más si quien lo espera lo deja esperando ahí un buen rato. Pues Febe hacía esta labor
Febe se encargaba de ayudar a las personas, de orientarlos, de guiarlos, de proveerles un lugar donde poder quedarse, un lugar donde encontrar alimento, donde encontrar un refugio y hacerlos sentir bien. Entonces, Pablo sabía muy bien esto y es por eso que la recomienda de esta forma. Además de que Febe estaría viajando hacia Roma y a ella le iba a encomendar llevar la carta. Esa carta importante que Pablo tenía muchos deseos de que pronto la leyeran los hermanos. Después, inmediatamente, en el versículo 3 del capítulo 16 dice: saludad a Priscila y a Aquila. ¿Han escuchado estos nombres, hermanos? Esta pareja, Priscila y Aquila, aunque a veces no sabemos qué es lo que hicieron, pero dice: mis colaboradores en Cristo Jesús, versículo 4, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también una iglesia que estaba por ahí, dice, todas las iglesias de los gentiles daban gracias a estos hermanos. Y este versículo, hermanos, me emociona realmente, me conmueve, porque Pablo saluda con especial amor y aprecio a esta pareja, este matrimonio de Priscila y Aquila. Prisca, en algunas versiones le llaman Prisca, o en algunas otras cartas. Y siendo Aquila un varón judío nativo del Ponto, y es una pareja que en la Biblia siempre son mencionados juntos. No encontramos a Priscila solita o a Aquila, el esposo, aparte, sino que siempre los mencionan juntos. Y dice: y además expusieron su vida por mí, dice el apóstol, pues ayudaron a Pablo en aquellos tumultos que se originaban cuando Pablo quería ser llevado, arrastrado o lo querían matar. Ellos estuvieron ayudándolo en Éfeso principalmente, en donde establecieron una iglesia. Y siendo Priscila y Aquila judíos, pero vivían en Roma y fueron expulsados de Roma, y es por eso que se movían con cierta facilidad. Me hace pensar tal vez que no tenían hijos por la facilidad que tenían para moverse y el apoyo tan especial de gran ayuda para el apóstol Pablo. Además, hermanos, eran muy buenos maestros de la enseñanza, Priscila y Aquila, y normalmente tenían reunida la iglesia en su casa, donde ellos se establecían, buscaban rápidamente cómo poder dar enseñanza y llevar la palabra y extenderla y explicarla a muchas otras personas. Fueron buenos viajeros, mudándose de un lugar a otro, trabajando al lado de Pablo y en la obra evangelística de Cristo. Trataron siempre de estar ayudando a Pablo. Pablo los tenía realmente en un concepto de mucho aprecio, de mucha estima. Y dice también que ayudaron a Apolos, y esto nos deja ver lo atentos que siempre estaban en las cosas del Señor y en aquellos siervos que predicaban la palabra de Dios. Vamos a leer Hechos capítulo 18, hermanos, porque es interesante cómo hace referencia a Apolos. Y fíjense, hermanos, y aquí ojalá se vaya despertando este mismo deseo, hermanos, de estar al tanto de lo que ocurre en una iglesia, en nuestra iglesia, de lo que ocurre con las personas. En este caso dice capítulo 18 de Hechos, versículo 24, dice: Apolo predica en Éfeso, que es donde estaban Priscila y Aquila. Dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Imagínense, ya de entrada está presentándose aquí Apolos, un varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque, dice, solamente conocía el bautismo de Juan. Tenía todas las virtudes para un gran predicador, pero dice, le faltaba un detalle importante: solamente conocía el bautismo de Juan, versículo 26, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron, ¿quiénes? Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Vean ese detalle, hermanos. Y yo he visto aquí hermanos que están muy al pendiente de lo que predicamos, de lo que compartimos, y cómo luego allá, aparte, nos dicen: hermanos, dijiste esto, y creo que más bien trataste de decir esto, no se entendió del todo bien. Y hay ahí una retroalimentación de mucha bendición, a la cual siempre estamos dispuestos a recibir y a escuchar. Y gracias a Dios por estos hermanos que están al pendiente.
Dice el versículo 27, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Ya tenía toda la información ahora completa, y ahora el Espíritu lo iba a usar de una manera increíble, teniendo esta ayuda, este apoyo de Priscila y Aquila, cuando les dan a saber, le exponen más exactamente el camino de Dios a través de Jesús, de que Jesús era el Cristo. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo la importancia de estar al pendiente, de estar al tanto de las cosas que ocurren, de las cosas que decimos, de las cosas que pasan, de tener bombas de tiempo, de tener chismes, de tener todo esto, hermanos, va a ser bien importante en la iglesia del Señor. Entonces, como les decía, eran muy buenos maestros de enseñanza Priscila y Aquila, porque se menciona, cuando son mencionados, perdón aquí la redundancia, aquí en la palabra de Dios, siempre se dice, estaban reuniéndose en su casa, en la casa de ellos, enseñando la palabra de Dios. Y nada más para que se imaginen, hermanos, la labor tan importante de este matrimonio, que son mencionados 6 veces en el Nuevo Testamento, hay así, Priscila y Aquila. 6 veces en el Nuevo Testamento, y hemos aprendido que aquello que se repite mucho, que hace mucha énfasis en algo, es porque es importante, ¿no? Pues 6 veces. Primero, Pablo los menciona en sus cartas, aquí en Romanos 16:3, en Primera de Corintios 16:19, y a Timoteo también le hace referencia en 2 Timoteo 4:19. Como sabemos, segunda carta a Timoteo es el testamento prácticamente de Pablo, su última carta que escribe, y tenía un gran deseo, y le dice a Timoteo, diles a Priscila y Aquila que vengan a visitarme antes de que me vaya, de que muera. No se sabe realmente si hubo oportunidad de que estos hermanos que Pablo añoraba y anhelaba ver con tanto amor, realmente tuvieron el tiempo de irlo a visitar ahí en la prisión en Roma, previo a su muerte. Pero él tenía un gran deseo de que estos hermanos lo visitaran, y ahí los menciona también. Y Lucas los menciona 3 veces, precisamente en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 18, en el versículo 2, en el versículo 18 y en el 26, que es el que leímos también. 3 veces en el 2, 18 y 26 del capítulo 18 son mencionados así Priscila y Aquila. Qué gran ejemplo, ¿no creen, hermanos? Ahorita que Dani y Eunice están iniciando ahora una nueva etapa, ahora ya con familia que viene en camino, y es un gran gozo, en verdad, y un gran deseo para aquellos hermanos también que anhelan un bebé, y espero en el Señor pronto escuche esas oraciones. Hermanos, pero hoy no está nuestra hermana Marilyn, pero ¿cuántos hemos escuchado hablar allá afuera de Paco y Marilyn? En lo personal, hermanos, yo los he escuchado infinidad de veces, y bien para la gloria de Dios. He escuchado hablar de Donato y Clarita también muchas veces, aquí y en muchos otros lugares, la forma en que el Señor los ha usado de una manera increíble. No hace mucho, cuando vinieron aquí a la celebración de clasificación al hermano Armando de Jalapa, el del Son de Cristo, ¿se acuerdan? El que decía los versos, hizo referencia a Donato y Clarita, y que conocía al hermano Paco, y nunca se imaginó venir a esta iglesia, muchos años después, y encontrarse aquí con ellos, y que son los hijos de nuestros hermanos Donato y Clarita. Hermanos, situaciones así son las que están pasando aquí en este último capítulo de Romanos, capítulo 16. Personas que iban a trascender, y al día de hoy, hermanos, 2017, estamos leyendo de estos hermanos todavía. Y esto es lo increíble de la palabra de Dios, porque obviamente Dios está pensando en nosotros, está pensando en todas las generaciones, y está pensando en cómo animarnos, hermanos, a no estar nada más ahí calladitos, y termina la reunión y nos vamos y no sabemos nada de los demás hermanos, y nadie sabe nada acerca de nosotros.
Gloria a Dios por nuestros hermanos Paco y Marilyn, y muchas felicidades para nuestra hermana Marilyn y hermano Paco. Simplemente, hermanos, este jueves que pasó, fíjense, asistimos a un servicio especial de una iglesia bautista aquí muy cerca donde nos invitaron. Y pues gracias a Dios, le decía a mi hermano Paco, valoro muchísimo más mi iglesia, hermanos, y amo mi iglesia, porque ahí normalmente no tienen visitas. Entonces fuimos la sensación, la novedad, tenernos ahí una familia como visita. Entonces se acercaban a platicar conmigo, mi esposa y así, después del servicio. Y les dijimos, nos reunimos aquí en Evangélica Coajimalpa. Inmediatamente, no, sí conozco al hermano Paco y Marilyn, los queremos mucho, etcétera, etcétera. Y les mandaron saludos, hermano Paco, además. Y el pastor, a quien yo no conocía, fui a presentarme allí con él, también nos saludamos y le dije, me reúno aquí, y dice, sí, claro, el hermano Paco. Pero creo que ni lo conoce usted, hermano Paco. Pero él sí lo conoce, hermanos. Entonces, de ahí la gran responsabilidad que tenemos todos, hermanos. Estamos realmente siendo observados por las personas allá afuera. Pablo sabía perfectamente bien y conocía a estas personas, aún sin conocerlas físicamente, pero por sus informantes, porque había siempre personas que estaban al tanto de las iglesias, que iban y le llevaban la información a Pablo, buena y mala, y Pablo de ahí poder estar al pendiente escribiendo sus diferentes cartas. Hermanos, ¿acaso no nos gustaría que se hablara bien de todos nosotros, de cada quien en lo personal, que después se dijera, sí, conozco a Fran y Pau, por ejemplo, ¿no? A Lau y a Ramsés, y así a cada uno de nosotros, hermanos? Eso es de gran bendición, y no solo matrimonios, ahorita hice referencia a matrimonios, hermanitas solas, con sus hijos. Aquí se va a mencionar, es una lista de 26 personas, y hago ese énfasis porque pues no es cualquier cosa. Se mencionan a jóvenes, a personas, pareciera varones solos, pareciera mujeres solas, y Pablo los tiene presentes uno a uno. Entonces, dice versículo 5, también ese versículo 5, la segunda parte, dice, saludad a Epeneto o a Epeneto. Amado mío, dice que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Este joven o esta persona, que su nombre significa digno de alabanza, Epeneto, digno de alabanza, y Pablo afirma que este hombre fue el primer fruto o primer converso para Cristo, así lo recuerda él. Al que le siguieron obviamente muchísimos, cientos y miles que vinieron al conocimiento y a los pies del Señor. Mas sin embargo él lo recuerda con especial cariño y aprecio, y yo me imagino que cuando están leyendo la carta, mismo Priscila y Aquila también están recordando a todos estos hermanos de los que Pablo hace mención. Dice, amado mío, salúdenlos, amado mío. Hermanos, ustedes recuerdan cuando vinieron al conocimiento de la fe de Jesús. ¿Recuerdan a quién le compartieron por primera vez y aceptó a Jesús en su vida? Bueno, pues Pablo sí se acuerda, y fue de ahí el principio de muchos. Y no porque Pablo haya sido su primer persona a quien le compartió, sino en esa región, primer fruto de Acaya, una región importante, en donde posteriormente, aquí la semana pasada mencioné que Pablo venía de Macedonia y Acaya, en Asia, en donde recaudó una ofrenda que estos hermanos tenían un gran deseo de ofrendar a los de Jerusalén, porque decían, ellos nos sirvieron mucho, nos trajeron la vida eterna prácticamente a través del Evangelio, queremos llevar esta ofrenda que lleves, Pablo, para los hermanos de Jerusalén. Y fue donde fue a Jerusalén, y ahí es aprendido el apóstol y llevado a Roma. Pero dense cuenta, hermanos, cómo van dándose todos estos eventos guiados por el Señor indudablemente. Versículo 6 dice, saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre ustedes. El nombre de María aquí, hermanos, es un nombre muy común para este tiempo, como lo es también hoy en día. Y
Y no era ninguna de las Marías que conocemos de aquí del Nuevo Testamento, de los Evangelios. Esta es una María que dice Pablo, ¿qué dice? Ha trabajado mucho. ¿Y cómo sabía Pablo que esta María había trabajado mucho? ¿Se dan cuenta? Recordemos, hermanos, que Pablo no hacía otra cosa sino atender el llamado de Dios. Dios lo había llamado, su conversión ya la estudiamos con nuestro hermano Natán, su camino a Damasco, y siempre Pablo estaba al tanto y al pendiente de las iglesias. Como les decía, siempre había hermanos que le estaban trayendo esta información. Hermano Pablo, en Galacia están llegando los judaizantes a la iglesia. Muchos se están desviando, en Corinto se están desviando, en Tesalónica se están desviando, en Colosas se están desviando, etc. Y Pablo siempre sabía tanto las malas noticias como las buenas noticias, de decir, hay una hermana, la hermana María, hermano, no te imaginas cuánto está trabajando en la iglesia, es de gran bendición. Y Pablo no la conocía, pero se le quedaba grabada ahí en su mente y en su corazón. Pablo sabía y valoraba mucho el trabajo de los hermanos en las iglesias. Y por eso es que se toma este tiempo para escribir y describir las virtudes de cada uno de ellos, hermanos. El versículo 7 dice, saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Este versículo, hermanos, es un poco polémico porque pudiéramos pensar que Andrónico y Junías es un matrimonio, ¿no? Pero realmente se piensa que Junías era un nombre que se utilizaba para ambos sexos, tanto para hombre como para mujer, Junías, y que aquí se trataba de un varón, pues dice que era muy estimado entre los apóstoles, decía tenía funciones con los apóstoles, y que no necesariamente con los apóstoles, los 12 apóstoles que conocemos, sino que otros apóstoles con el significado de mensajeros o misioneros, que es el significado de apóstol o enviados, y que no hacía realmente referencia a los apóstoles, a los 11 o 12 apóstoles de los que conocemos en los evangelios. Pero más sin embargo nos dice aquí a mis parientes y mis compañeros de prisiones, hermanos. Y esto, algunas otras versiones no dice parientes, dice a mis compatriotas o a mis paisanos. Pablo tenía un sentido muy especial siempre que encontraba judíos en otros lugares, pero un sentido todavía más profundo de los hermanos en la fe, sean judíos o gentiles. Entonces, el hecho de pensar, y muchos que han estudiado estos pasajes, alientan a la iglesia y nos animan a pensar, si eran sus parientes verdaderamente como aquí se describe. Hermanos, imagínense que cuando Andrónico y Junías dice que fueron antes de mí en Cristo, fueron creyentes o conversos antes que yo, dice Pablo. Cuando decían, a ver, vamos a orar por aquellos parientes duros de corazón. Y si Andrónico y Junías decían, pues Pablo nos anda persiguiendo, o Saulo en ese tiempo, nos lleva a la cárcel, vamos a pedir por él. Y que ahora, hermanos, para la gloria de Dios, es un apóstol el apóstol Pablo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ya nuestro hermano Natán también nos dijo, ¿conocen a alguien difícil que ustedes vean difícil de creer el evangelio? Pues imagínense en Pablo. Imagínense en Pablo. Y esto nos alienta, nos anima el hecho de pensar, hermanos, y vamos a pensarlo así, que Andrónico y Junías, parientes de Pablo, decían vamos a orar por Saulo, y algún tiempo después, ahora era uno de los apóstoles de Cristo. ¿Sí nos anima o no, hermanos? Yo creo que todos, sin excepción, tenemos parientes inconversos, pero tenemos también la gran esperanza de que vendrán al conocimiento de Cristo en el tiempo del Señor y puedan obtener el regalo de la salvación y vida eterna. Ahora que estuvimos con nuestra hermana Lolita hace poco, que se llenó un salón más grande que este de familia, hermanos. Imagínense cuántos hijos, hermana, 11 hijos. 12 hijos y 9 viven con sus hijos, con sus nietos, con sus bisnietos, ya tiene, hermana. Realmente, y el gran deseo, como les decía, de nuestra hermana Lolita es
que mis hijos y la familia vengan al conocimiento de Cristo. Hermanos, estamos trabajando en esto, estamos orando al menos, digo no al menos porque sea menos, sino estamos orando al Señor por nuestros parientes. ¿Lo estamos haciendo o ya los tenemos como perdidos? Bueno, pues ya yo creo que este de plano nunca se va a salvar porque cada que le hablo me echa una mirada calibre 38, me ve feo, me dice no quiero escuchar nada. No dejemos de orar por nuestros familiares, hermanos, primero Dios. Y así continúa Pablo cuidadosamente y con mucho amor lo vemos, saludando a los hermanos a través de las palabras contenidas en su carta. Hermanos, pensando en esto, imagínense si ahorita Natán envía una carta a la iglesia en Coajimalpa, diciendo cómo es despistado un poquito nuestro hermano, al que amamos mucho. Pero y nos envía con alguien que les ayudó allá, se nos descompuso el carro, y esta persona y que es hermano o le compartí, va a ir allá a la ciudad, recíbanlo hermanos, por favor, no saben cuánto nos ha ayudado. Una situación similar o muy parecida a la que está aquí presentándose. Y empieza Natán y aprovecha para enviar saludos. ¿Quiénes estaríamos ahí en esa lista de nombres? O se envían de otro lado. Natán, bueno, pues nos conoce yo creo muy bien a todos, pero alguien más que realmente no nos conoce del todo bien, pero también escribe y se acuerda de algunos hermanos quienes la atendieron o lo atendieron y empieza a escribir. Hermanos, esto nos debe hacer pensar que si al menos conocemos los nombres entre nosotros, no somos una iglesia tan grande, pero al menos conocemos los nombres. Yo ahorita veo algunas visitas que no tenía el gusto de conocer o que ya las había visto de algún tiempo, pero ya no me acuerdo los nombres, pero sí es importante, hermanos, conocernos. Sí es importante el que nuestro hermano Dani Espinosa, él sigue diciendo como parte de su testimonio, yo venía nada más, pero cuando yo veía que oraban, era el momento perfecto para escaparme, porque ya sabía que terminando la reunión iban a ir ahí a abordarme y no me gustaba. No quería yo saber nada de esto. Y ahora está, para la gloria de Dios, compartiendo la palabra aquí los miércoles, hermanos, y están invitados los miércoles al tiempo de oración. Entonces, casos así, hermanos, debemos conocernos toda la iglesia. Habrá hermanos que ni siquiera han cruzado palabra alguna vez o ni siquiera se han acercado a saludar a todos. Entonces, es importante, hermanos, tener esa cercanía, esa comunión de hermanos que debe existir en toda iglesia del Señor. De ahí el que cuando íbamos a abrir el segundo servicio, eso era algo que nos preocupaba, el sacrificar la comunión, la cercanía que tenemos como iglesia, porque ya no nos vemos con los de la tarde. Muchos de ustedes ya no se ven con los hermanos que vienen en el siguiente servicio, y ahí empezaremos a tener esa situación, pero ojalá haya el momento en que se busquen y se saluden y se visiten incluso, hermanos. Pero bueno, Pablo continúa, versículo 8 dice: saludad a Amplías, amado mío en el Señor, saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Otra vez dice ahí. Y Herodión también, al igual que María, en ese tiempo era un nombre muy común en esa época, aludiendo ¿a quién? Al rey Herodes, ¿no? Herodión por Herodes. Así como que ahora nombran mucha gente a sus hijos Juan Pablo o Andrés Manuel. No, Andrés Manuel, no le vayan a poner esos nombres a sus hijos. Y si ya se los pusieron, bueno, pues ya, ni modo. Entonces, era muy común este nombre de Herodión y María también. Y Pablo continúa, hermanos: saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa. Ahí están unas opciones, Eunice y Dani, de nombres, si gusta. Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Y así continúa el apóstol mencionando uno a uno de estos hermanos. Imagínense, hermanos, el gozo
de estas personas cuando escuchan su nombre. Imagínense que están reunidos allí en Roma, en la iglesia, y dice, llegó la hermana Febe, aquí la presentamos, y empiezan a leer la carta. Imagínense, yo creo que estaban llorando las hermanas y hermanos cuando escuchaban su nombre ahí ser mencionado, ¿no? ¿Sí o no? De veras emociónense, hermanos, así de esta forma. A mí me emocionó mucho estar leyendo todo esto, estudiándolo. La cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Una madre espiritual para Pablo. ¿Cuántos tienen hijos espirituales? ¿Cuántos hijos espirituales tiene hermano Paco? ¿Cuántos ha tenido? Yo que he tenido la bendición, hermanos, y me gusta decirlo, que he tenido la bendición de salir en muchas ocasiones con el hermano Paco a muchos lugares. Y lo encuentro y veo cómo lo abrazan siempre, y el hermano Paco nos ayudó y ayudó a mi hijo y nos casó y nos ayudó, y el hermano Donato y Clarita, y hermanos, en verdad que es una gran bendición el ser testigos de estas cosas, porque es algo que uno anhela, es algo que es de gran bendición, hermanos, en verdad. Gracias a Dios por todo eso. Y después dice, saludad, versículo 14, a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Todos ellos líderes en la iglesia, en la enseñanza de la palabra, que muy seguramente tenían reuniones en su casa, tenían grupos de enseñanza en su casa, y Pablo los tiene presentes a todos ellos. Saludad a Filólogo, que significa amante de la palabra. Tal vez se le daba mucho la comunicación, la exposición de la palabra. A Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Más líderes, maestros de la enseñanza, gente que en sus casas tenían estos tiempos de estudio, hermanos. Recordemos que en ese tiempo, por la situación tan difícil de persecución, no era tan sencillo realmente reunirse todos como hubieran querido en un lugar, sino que eran muy comunes reunirse en las casas y muy necesario reunirse para seguir abarcando a más personas al conocimiento de la palabra de Dios, el Evangelio de Jesús. Y finalmente, hermanos, Pablo concluye la larga lista de estos 26 hermanos mencionados y dice el versículo 16, saludaos los unos a los otros con ósculo o beso santo. Os saludan, otra vez dice ahí que, todas las iglesias de Cristo. Pablo era portavoz, hermanos, portavoz de muchos saludos y muestras de amor y afecto. Cuando él, no sé, me imagino que pensaba escribir una carta, decía, voy a escribir una carta a los hermanos de Roma. Hermano, por favor, mándenle mis bendiciones, mis saludos, que saluden a tal. Yo conozco a un hermano que está ahí, que ama al Señor, que ama la obra. Y era portavoz, realmente Pablo aprovechaba también para enviar esas bendiciones. Dice, todas las iglesias de Cristo les saludan. Y hermanos, llegamos al versículo 17, un versículo difícil, porque en donde incluso algunos estudiosos argumentan que esta parte está fuera de contexto, que realmente esta es una porción de otra carta o de otro escrito que Pablo haya hecho posteriormente, porque no entiende por qué el cambio tan repentino de tono. Viene diciendo alabanzas, virtudes, bendiciones a todos estos hermanos, y ese versículo 17 pues cambia completamente. ¿Qué dice el versículo 17? Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Entonces, sí se dan cuenta, hermanos, el cambio tan radical que está haciendo en su carta. Pareciera, hermanos, ahora que después de todo tan bonito, empieza ahora con regaños el apóstol Pablo. Y en algunas cartas sí dice, quisiera cambiar de tono, ¿verdad? ¿Se acuerdan donde dice eso? Quisiera cambiar de tono.
Quisiera no ser tan áspero, tan duro. A los Gálatas les dice eso. Pero es necesario que sepan esto, dice el apóstol también. La conexión que aquí vamos a encontrar y que realmente es muy clara. Cuando vemos que específicamente el versículo 16 dice: saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Al respecto, y para entender más el repentino o aparente cambio de tema, hay 3 pasajes en el Nuevo Testamento en donde hace referencia al beso, específicamente, o a besar. Si quieren, nada más apunten los hermanos. El primer pasaje está en Lucas 7, 36 al 50. Y lo van a recordar, son historias muy conocidas en donde Simón el fariseo invita a Jesús a su casa y entra Jesús a su casa de Simón el fariseo. Y una mujer pecadora, dice la palabra, que desde que entra Jesús, ella empieza a llorar y empieza a lavar los pies del Señor y a enjugarlos con su cabello, y no deja de besar los pies del Señor. A lo que en el versículo 45 de Lucas 7, Jesús realmente le reclama a Simón, le dice: no me diste beso cuando entré a tu casa, mas esta mujer, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. La enseñanza, hermanos, que encontramos o que podemos obtener de esto es que no solo debe haber afecto hacia los hermanos, sino debe ser mostrado o expresado este afecto. Jesús se lo hizo saber a Simón. Debe haber una señal de afecto, un abrazo, un beso, una palmada, algunas palabras. He tenido la bendición de hermanos que dicen: hermano, gracias por ese apretón de manos, por ese apretón en el abrazo, lo necesitaba. Y siempre va a ser de bendición expresar el afecto entre los hermanos en la fe. El segundo pasaje lo vemos en Lucas 22, 47 y 48, cuando Jesús fue entregado por Judas Iscariote. También conocemos ese pasaje. Y en el versículo 47 dice: y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, es decir, de los romanos, los soldados romanos, que iban a aprender a Jesús. Y se acercó Jesús para besarle. Versículo 48 de Lucas 22 dice: entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? La lección que aquí encontramos, la enseñanza, es que el afecto y amor de hermanos debe ser sincero. Debe ser expresado, pero debe ser sincero, auténtico, hermanos. Si hay un beso, debe ser sincero y verdadero. Y el tercer pasaje es el que encontramos aquí precisamente en Romanos 16, 16, y que tiene que ver con el intercambio de beso entre la comunidad cristiana, de afecto en la iglesia. Entonces, entendiendo esto, hermanos, podemos ahora sí ver por qué este versículo 17: mas os ruego, hermanos, que se fijen, por favor, dice Pablo, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que ustedes habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Y a diferencia de lo que habla en Mateo 18, que si hay algo con tu hermano, ve y habla con él y trata de componer las cosas. Dice: si lo haces, habrás ganado a un hermano; si no te hiciere caso, ve con 2 testigos o 3 y hablen con él. Si lo hacen razonar y entender, habrán ganado a este hermano. Y si no, pues háganlo a la iglesia. Y si no quiere entender aún la iglesia, pues tómenlo por gentil y publicano. En ese pasaje de Mateo 18 sí hay un plan, un proceso de convencimiento, de ganar al hermano, de hacerlo entrar en razón. Aquí en este pasaje, hermanos, no hay esa opción. Aquí dice que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que ustedes habéis aprendido. ¿Y qué? ¿Cómo dice? Apártense de ellos. O sea, no nos traten de atraer. Realmente dicen también muchos que no está especificando que se trate de hermanos miembros de la iglesia. ¿Por qué comento esto? Pablo acaba de referirse en algo bien importante, hermanos. Todas las iglesias los saludan. Todas las iglesias saben de ustedes. Y en el mismo versículo dice:
os saludan todas las iglesias de Cristo. Y con todo lo que Pablo había padecido ya por mucho tiempo, les hice referencia al tumulto en Éfeso, cuando era arrastrado afuera de la ciudad, cuando lo creían muerto y lo dejaban ahí tirado, decían, no, ya se murió, déjenlo. Y Priscila y Aquila en muchas ocasiones lo ayudaron. Y Pablo, habiendo experimentado lamentablemente todo eso, sabía que habían quienes se afanaban ferozmente realmente y alborotaban y trataban de desviar y confundir a las iglesias. Pablo lo tenía presente y no iba a hacer de lado esta advertencia, pues viene hablando, hermanos, de que, bueno, y dice el versículo 18, tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Y aquí pudieran decir, bueno, pero es que pues yo soy abogado, hermanos, yo soy doctor, yo soy licenciado, yo no soy un ingenuo, yo no me dejo engañar tan fácilmente como a lo mejor en ese tiempo eran engañados muy sutilmente. Pero hermanos, simplemente podemos pensar, ¿quiénes abarrotaron las tiendas en el Buen Fin pasado, por ejemplo? ¿Quiénes hay una venta nocturna y pues ni modo, la tarjeta que sigue? Eso es ser ingenuos, eso es caer realmente muy fácil, eso es dejarse mover muy sutilmente. Somos ingenuos realmente, hermanos. Nosotros como iglesia incluso hemos sido engañados. Alguna vez vienen personas, ¿cuántos le dan dinero en el camión al señor que trae a su hijo ahí durmiendo y con la receta médica? Es para el medicamento de mi hijo. Y dicen, bueno, pues mira, ahí está, pero si tú me estás engañando, que Dios te tome cuenta. Están siendo engañados, hermanos, realmente. Pero caemos por el buen corazón, por muchas razones. Entonces, no creamos que aquí está refiriéndose que engañan los corazones de los ingenuos como a otras personas de las cuales yo no estoy en esa categoría. Todos en algún momento somos engañados. Lo que Pablo quiere que les quede claro es que entiendan, o sirven a Cristo o se sirven a sí mismos, pues ambas cosas a la vez es imposible llevar a cabo. Y eso es lo que realmente quiere que Pablo entiendan. Servir a sus propios vientres, ¿qué significa esto, hermano? Implica que este tipo de personas lo que buscarán es escucharse hablar a sí mismos, actuar para sus propios beneficios, sus propios intereses. Han caído en la trampa de una exaltada y desmedida opinión acerca de sí mismos y muchas veces alimentada por otros, lo que los llevará a actuar guiados por sus apetitos de su propia carne y su orgullo. Y hace referencia, y se oye fuerte, también dicen, es como cuando hace referencia a la palabra de Dios a los perros, que en ese tiempo eran perros salvajes con los que normalmente habían, que los perros, dice, a sus propios vientres, sus propios apetitos, como los vientres de los perros que únicamente se mueven por impulsos. Si ven alimento ahí tirado o algo que pueden robar comida, la toman y se van, ¿no? A eso hace referencia, hermanos. Ya no están pensando en nada, sino simplemente en sus propios intereses, sus apetitos, su propio vientre, viscerales, como normalmente decimos. Y pronto Pablo, vemos también, equilibra este difícil tema, porque después de que estaban muy contentos escuchando sus nombres, llega este versículo 17, ¿verdad? Pero equilibra otra vez Pablo con un incentivo a favor de los hermanos de Roma para no generar desánimo por lo que se está diciendo. Versículo 19, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, hermanos. Vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de ustedes, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos, ahora sí, para el mal. Y efectivamente la fe de los romanos era conocida por todo el mundo, al menos por todo el mundo que en ese tiempo ellos conocían. En todos lados conocían la fe que había crecido con los hermanos en Roma. En un lugar muy complicado, era el punto medular allí del Imperio Romano. Entonces imagínense, era todavía más complicado, pero conocían la fe de la iglesia en Roma. Y hermanos, ¿qué sabemos que se dice de nosotros allá afuera, o como Iglesia Evangélica Coajimalpa? Se dirán muchas cosas, hermanos, se dirán cosas tremendas de nosotros como líderes,
de nuestro hermano Paco, incluso por personas que decían amarnos y que no dudamos que nos amen, pero que están en una confusión tal que ahorita ya no saben ni lo que piensan ni lo que dicen. Y ahí, hermanos, es motivo de oración por todas estas personas, pero sí nos debe hacer pensar qué se dice de nuestra iglesia evangélica Coajimalpa, que somos fresas nada más, que es lo que por allá afuera se dice, pero es porque la gracia y la mano de Dios ha estado con nosotros, hermanos. Por más de 40 años nuestro hermano Paco ha estado al frente de esta iglesia en la obra que empezó aquí en Coajimalpa. Indudablemente el Señor lo ha sustentado, indudablemente el Señor se ha encargado de proveer y proteger esta iglesia evangélica, en la cual somos privilegiados de pertenecer a ella, y no por hacer menos a ninguna otra iglesia, hermanos. Dios tiene cuidado de cada iglesia donde se menciona fiel y honestamente el nombre de Cristo Jesús, sin ninguna otra tendencia, sin ningún otro propósito más que el de glorificarlo a Él y llevar al conocimiento de Cristo a las personas. Y termina, hermanos, el versículo 20, que es hasta donde vamos a llegar. Y qué mejor final antes de su despedida habitual en los siguientes versículos, en donde dice, versículo 20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Amén, hermanos. Dios ejercerá su voluntad soberana a favor de su pueblo. Por eso no tenemos que preocuparnos. ¿Estaría haciendo mal? ¿Estaría haciendo bien? La verdad nos hace libres e indudablemente Dios es juez justo y soberano que nos va a juzgar a todos. Y ahí es donde tenemos que tener temor y temblor cada uno de nosotros, principalmente los que tenemos liderazgo en una iglesia, hermanos. Dios ejercerá su voluntad en su pueblo, a favor de su pueblo, cumpliendo así la promesa profética de Génesis 3:15, al que hace referencia, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. El Señor nos hará partícipes, hermanos, y nos hace partícipes de las victorias que ya tenemos ganadas en Él. Él ya lo ha hecho todo. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, hermanos, yo he vencido al mundo. Y Él nos pondrá bajo nuestros pies a Satanás y todas sus acechanzas y todas sus maquinaciones para su propia gloria. Y termina el versículo mismo 20, la segunda parte del versículo 20, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. La gracia, ese regalo inmerecido del Señor sea sobre todos. Y termina ahí parte de la carta y luego vienen ya todos los saludos, la despedida final. Hermanos, anhelamos estar en la presencia del Señor siempre. No importa las cosas que vengan, hermanos. Este mismo capítulo de Romanos nos dice que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada podrá separarnos. Cuídense, dijo el Señor a sus discípulos, cuídense del que puede perder sus almas, mas no del que puede perder su vida física.